Estimados oyentes, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Cuéntame Más. Un espacio, como bien sabréis, nos dedicamos al estudio de la Biblia de manera sencilla y fácil de comprender, para que da igual dónde y cuándo nos estéis escuchando, pueda seros fácil seguir el mensaje que Dios tiene para vosotros hoy. Como bien sabréis, en el episodio anterior estuvimos haciendo un paréntesis en nuestra historia del pueblo de Israel y hablamos acerca del santuario, del mobiliario que había allí, la función de cada cosa y, más que nada, la importancia que tiene hoy en nuestras vidas. Sin embargo, hoy vamos a cerrar ese paréntesis y seguiremos con la historia del pueblo de Israel con nuestro invitado especial de hoy. Bienvenido, Osler. Muchas gracias, Javi. Me alegra mucho que hayas aceptado nuevamente la invitación de participar aquí con nosotros para estudiar pues, estos mensajes tan valiosos que Dios tiene para nosotros en la Biblia. Igualmente, sí, es muy interesante el estudio. Me gusta estudiar contigo. Entonces, Oslen, quiero que nos ayudes hoy a entender una serie de eventos que sucedieron en la Biblia, los cuales pueden ser ciertamente controversiales para algunas personas, pues porque Dios al fin y al cabo mostró su justicia, Ujú. el cual es amor, pero que también es justo. Sin embargo, quiero que antes contextualicemos un poco el momento en el cual nos encontramos, que resulta que, bueno, pues Moisés tuvo que ir a la montaña, al monte Sinaí, a encontrarse con Dios, debido a que el pueblo, cuando recibió la ley de Dios a través de su palabra, ellos tenían miedo, tenían temor, no podían aguantar la presencia del Señor. Entonces Moisés decide ir él solo para poder hablar y luego poder transmitírselo al pueblo. Ujú. ¿Qué es lo que sucede en su ausencia? Porque hay una serie de cosas que empiezan a ocurrir, el pueblo empieza a tomar ciertas decisiones. Sí, sí, pues es muy interesante. Pero primero, antes de pasar a ese punto, quiero mencionar la idea de las historias que vamos a tocar hoy. Aunque las historias se tratan de varios tiempos durante su viaje por el desierto, hay una cosa común. Y esa cosa, ese tema central de las tres historias que vamos a mencionar, tiene que ver con la rebeldía del pueblo. Y un versículo que me gusta como muy buena introducción a eso se encuentra en Deuteronomio. O sea, estamos muy adelante, Sí. pero donde Moisés está dando un resumen en una predicación, capítulo 9. Y en el versículo 7 él dice, acuérdate, no olvides que tú has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Y es muy buen versículo porque aquí Moisés lo quiere decir que no es por vosotros. Vosotros no tenéis méritos, ¿no? Por todo lo bueno que vais a heredar ahora no es vuestro mérito, porque no, vosotros habéis sido rebeldes desde el principio hasta el fin. Y ahora volvemos a esa historia que preguntaste, que ahora Moisés está en el monte Sinaí, está ahí 40 días. No sabemos exactamente en cuál de los 40 días esto pasa, pero el pueblo ya está impaciente. No saben cuándo va a volver, no tienen idea. Y en esta impaciencia tenemos que entender que en este pueblo se encuentra una mezcla de personas, ¿no? También se encuentran personas que ni siquiera son del pueblo de Israel, pero que querían salir con ellos, que se unieron al pueblo por alguna curiosidad o por algunas cosas que les llamaban. Entonces ellos ahora pues tienen impaciencia. Y bueno, vamos a leer mejor. Sí. Aquí dice que mientras él estaba ahí, el pueblo pues dijo a Aarón, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y aquí podemos ver que no se trata del pueblo de Israel. El pueblo de Israel cree en un Dios, ¿no? Pero aquí podemos ver a las personas que están como en el medio, que están medio aceptado la verdad de la religión de Israel, y ellos quieren dioses, lo que han visto, lo que han aprendido, lo que han vivido en Egipto. Y ellos quieren ver algo. Y obviamente ahora en la ausencia de Moisés vienen a Aarón, ¿no? Y bueno, aquí va a ser interesante para ver cuál es su papel en todo esto. Claro, porque una cosa muy importante que has mencionado y que hay que tener siempre en consideración es que no es únicamente el pueblo de Israel, el cual ya de por sí las nuevas generaciones se habían criado en un lugar idólatra, en un lugar con pocos conocimientos acerca de la Biblia, sino que además hay gente, como tú mencionaste, que a lo mejor era egipcia mismamente, o a lo mejor eran otros pueblos que
deciden unirse al pueblo de Israel en su salida. Y me parece interesante cómo esa incertidumbre, ese miedo, esa falta de confianza, entiendo yo, les conduce a tomar la decisión de hacer dioses, ¿no? Sí, sí. Y eso es importante, como estamos estudiando la historia, es importante poner eventos en un punto específico de la historia. Y aquí hablamos de si pasó como unos 50 días desde la salida de la Pascua hasta la proclamación de los 10 mandamientos del Monte Sinaí, que habían escuchado todos. Ahora estamos hablando de 2 meses, algo así. 2 meses después de la salida es cuando Moisés está en la montaña y ellos están ahí solos. Y ahora hablan con Aarón, ¿no? Y Aarón, pues, era una de las personas que él estaba con Moisés todo el tiempo. Él hablaba con Faraón, él oraba junto con Moisés. Entonces, ellos estaban juntos en todo esto, pero ahora en la ausencia de Moisés, él es el responsable. ¿Qué va a hacer él? Y ahora podemos ver que se encuentra en una situación muy difícil. Obviamente, si hablamos de 2 millones de personas que están contigo y tienes una presión muy fuerte de hacer algo, no es fácil. Pero Aarón aquí muestra su debilidad. En primer lugar, él no tiene esta fuerza de carácter de decir no. ¿Y qué hace Aarón? Pues es muy curioso. Él dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, hijos, hijas, y traédmelos. Y eso parece como si Aarón de alguna forma está intentando retrasar, ¿no? Está esperando a Moisés. Él no lo puede resolver solo. No puedo sin Moisés, pero voy a intentar retrasar un poco. Y él dice, vale, si queréis dioses, pues traedme oro. Y de alguna forma parece que él está esperando que digan, pues no queremos darles nuestro, ¿no? Claro. Pero no, lo curioso es que pasa lo contrario. Ellos saltan adelante. Dice, sí, inmediatamente todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Entonces este plan de posponer no funcionó. Vale. Y ahora él sí que tiene un papel importante en hacer este ídolo, esta estatua, este becerro de fundición, ¿no? El ídolo lo hace Aarón. Él está directamente involucrado en eso. Y ahora ellos, no Aarón, pero ellos, los que pidieron, dicen, mira, dice que aquí están tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y aquí la idolatría del pueblo que estaba medio inclinado a idolatría ya se puede ver, ya están en eso. Y ahora dice, viendo esto a Aarón, él edificó un altar delante del becerro y él pregonó y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces él está intentando de alguna forma desviarlos, no dioses, Claro. sino Jehová. Y otra vez él quiere posponer, pues mañana haremos una fiesta. ¿Y qué pasa? El versículo 6 dice, el día siguiente madrugaron, ¿no? Entonces otra vez nada de posponer. Ellos estaban muy rápidos en esta entrada a la idolatría. Y lo peor aquí, lo que pasa de todo eso, dice que ellos ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas del paz. Eso es como una forma de hacer idolatría directa, que no solamente tenían una estatua para pensar en eso, como para pensar en Dios, sino que literalmente adoraban. Tomaron acción de adorar y de ofrecer holocaustos aquí. Y bueno, eso es lo que pasa ahí en el pueblo. Que me parece interesante la actitud de Aarón, porque creo que si él hubiese sido totalmente desde un principio no, pero es que él tampoco dice sí, es decir, esa incertidumbre, no esa Ay, indulgente. indulgencia de querer ir posponiendo, has usado muy bien esa palabra, posponer, es decir, venga, a lo mejor mañana a lo mejor, bueno, pasado mañana. Y Sí. eso no es una respuesta que él debería haber dado. Le faltaba esta valentía y la firmeza de un líder, de lo que Moisés tenía. Era como indulgente, ¿no? También podemos pensar en otros casos en la Biblia, ¿no? De Elí, también el sacerdote que tenía sus propios hijos, pero que no podía controlarlos en sus malos hechos que habían hecho. Entonces, eso es el problema principal de Aarón. Pero vemos que esto no le limpia de la responsabilidad. No. Él es el responsable. Entonces, él comete este pecado grave. Y ahora hay fiesta también, ¿no? Como parte de esta celebración hay fiesta y ahora Moisés, estando en la montaña, él escucha la voz de Jehová. Dios le dice, pues tienes que bajar ahí. Y Dios ya le explica exactamente lo que pasa.
Eso es interesante, que le dice exactamente lo que han hecho, por qué lo han hecho, qué es la consecuencia actual. Y Dios dice, pues voy a destruir ese pueblo. Este pueblo me ha abandonado, que no voy a seguir con ellos. Y además le da una promesa a Moisés. Dice, de ti, el versículo 10, de ti, Moisés, yo haré una nación grande. ¿Cuál es la nación ahora? Es la nación de Abraham. Abraham, sí. Es la nación de Jacob, de Israel. Son ellos, ¿no? Moisés es un líder, pero la nación viene de Jacob. Es Y ahora Moisés escucha esa palabra que para muchos hubiera sido algo muy llamativo. Mira, de ti voy a hacer. un halago para mí. Es decir, Es un honor, ¿no? Y para una persona con orgullo, eso sería, wow, qué interesante, mira. El pueblo de Moisés, no el pueblo de Israel. Pero Moisés no es así. Moisés es humilde. Dice que es el más humilde del mundo. La persona más elevada, que tiene una responsabilidad más elevada en el mundo, que es líder de ese gran pueblo, pero a la vez es la persona más humilde. Mm. Él no quiere eso, él no tiene el orgullo, él no quiere ser el padre de la nación, él no tiene esa pretensión, es persona humilde. Y ahora él está orando, intercediendo, ¿no? Él dice, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra? Él quiere dar toda la gloria a Dios, Dios. no a sí mismo, ¿no? Entonces a él no le interesa tener la gloria propia, Ujú. él le interesa tener la gloria de Dios. Y está hablando aquí, incluso está clamando a Dios, Ujú. ¿no? Hablando de sus promesas. Y él dice aquí, mira el versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, yo daré toda esa tierra, le tomarán por heredad. Entonces, él en su oración, digamos, en la conversación con Dios, ¿qué es una herramienta importante para él? Las promesas de Dios. Entonces, cuando estamos clamando a Dios, cuando estamos orando a Dios por alguna cosa, ¿cuál es la herramienta que necesitamos? Sus promesas. En cada oración tenemos que acordarnos de la promesa de la Biblia y nos tenemos que aferrar a esa promesa y luego orar. Eso es lo que hace Moisés aquí. Y bueno, eso fue antes de bajar y ahora va a bajar. Va a bajar. Me parece maravillosa esa obra, ¿no?, de intercesión que Moisés hace. Es decir, mencionaste tú bien, él podía haber aprovechado esto y convertirse en el padre de toda la nación Correcto. y Sí, no lo hace. sí. Entonces, el pueblo está abajo cometiendo pecados. Ya veremos más adelante, no únicamente adorar a un becerro de oro, sino muchos otros pecados. Sin embargo, a vosotros los oyentes os quiero hacer una pregunta. ¿Qué significaba que el pueblo esté adorando una imagen en vez de confiar en Dios? Es decir, ¿qué significado tiene esto? Dejadlo en los comentarios y hacernos saber qué es lo que pensáis acerca de esto. Sin embargo, ahora Osren, lo que hace Moisés es bajar. Sí. Y ahora al bajar, pues ahora es un poco diferente, ¿no? Ujú. Podemos ver como seres humanos, es una cosa saber que algo pasa, es otra cosa verlo, Sí. ¿no? Y ahora al bajar, Moisés se está acercando, se escucha esas voces de la fiesta y Josué que está ahí le dice, ¿qué pasa? Que hay una pelea, ¿no? Hay una guerra. Pero Moisés ya sabe qué es. Entonces Moisés le explica, no, no es guerra, es una celebración. Y ahora Moisés mismo lo va a ver. Y ahora podemos ver que ardió la ira de Moisés. Al verlo, sí que se enfadó muchísimo. Entonces ya no es la misma actitud que tenía antes. Ahora él ve este pecado, ve la consecuencia, ve este caos que pasa, la anarquía en el pueblo. Y ahora dice que él arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Las tablas del testimonio, las tablas que representan de alguna forma el pacto entre Dios y el pueblo, ahora entonces están figurativamente, ¿no? Pero están rotos porque el pacto se ha roto. Y ahora él, bueno, rompe el becerro, lo quema en el fuego, lo molió hasta reducirlo al polvo, esparció sobre las aguas, le dio a beber a los hijos de Israel. Entonces todo esto pasa ahora, Moisés lo hace y nadie se atreve a decirle nada, nadie le impide. Entonces esa es la autoridad que él tenía, pero la autoridad que viene de Dios, Sí. ¿no? Él tenía esa justicia de Dios cuando se acercó al pueblo. Y ahora, ¿a quién habla Moisés? Dijo Moisés, el versículo 21, dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Quién tiene la culpa?
Pues el pueblo tiene la culpa, sí, pero ¿quién tiene la culpa también? Aarón. Aarón tiene la culpa. Y él dice, ¿por qué le has hecho eso? Y a veces esto es cuando las personas que tienen responsabilidad de dirigir, sea los niños, tus propios niños, no tu familia, o se trata de, no sé, alguna iglesia o lo que sea, alguien piensa, pues vale, indulgencia, no, permitir. Pero dice que al permitir, tú no estás haciendo algo bueno, ¿no? Si permites a los niños que hagan cualquier cosa que quieran, ¿eres buen padre? Tú puedes leer la extensión, no, yo les permito todo, ¿no? Porque los quiero. Pero el querer es enseñar. Cuando hablamos a los niños es más obvio, ¿no? Eso lo podemos entender todos. Entonces, el querer los niños no es permitirles que hagan todo, ¿no? Entonces, ¿qué te han hecho que has hecho tan mala cosa al pueblo? Y eso es lo que ha hecho Aarón. Él ha traído el mal al pueblo por haber sido, ¿cómo? Indulgente, ¿no? Por permitir, por no tener esa firmeza. Y solo déjame saltar un segundo más. Quiero saltar a Deuteronomio. Otra vez estamos en el versículo 9. Aquí en Éxodo no se ve todo eso, lo que pasa con Aarón, ¿no? Parece que a Aarón se le perdona así por nada, pero no. En Deuteronomio 9, versículo 20, dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Entonces, cuando Moisés escuchó de que el pueblo iba a ser destruido y todo eso, él también escuchó, no lo vemos en este capítulo en Éxodo, pero lo vemos en Deuteronomio, también dijo, también voy a destruir a Aarón. Aarón tiene la culpa. Sí. Pero, ¿qué pasó? Y yo también oré por Aarón en aquel entonces. Entonces, Moisés está explicando su intercesión, no solamente por el pueblo, sino específicamente por Aarón, que le dé la segunda oportunidad, ¿no? Y eso es lo que pasó aquí. Entonces, dice, Aarón lo había permitido, es el versículo que lo dice directamente, ¿no? Para vergüenza entre sus enemigos. Y pues eso es como comienza a resolverse la situación abajo. Claro, entonces vemos ya una reacción mucho más, podemos decir, humana por parte de Moisés al ver la emoción. Eso es, dejarse llevar por la emoción. Me gustó mucho el paralelismo que has mencionado, que romper la ley de Dios era símbolo de haber roto el pacto que tenían con Dios mediante su desobediencia. Pero no se queda solamente aquí y dice que Moisés manda hacer una cosa que para muchos es aquí donde se viene la controversia. Sí. Que podríamos decir que Moisés y Dios fueron genocidas, que decidieron matar a toda la gente que llevaba la contraria. Sí. Pues, bueno, obviamente no fue toda la gente. ¿Cuánta gente salió de Egipto? Pues, a ver, hablamos de, no sé, 2 millones, que no se sabe. Lo que sí se sabe es cuántos hombres de guerra, ¿no? Eso sí que tenemos número de 600,000. Es un número indicativo, así hablamos de hombres de guerra. ¿Y qué pasa aquí? Pues, a ver, una gran parte del pueblo ha pecado. Sí. Supongo que muchos no, ¿vale? No se mencionan, pero muchos sí. Los que han pecado dice que tenían que beber esta agua amarga, ¿no? Si te acuerdas, la primera noche de la Pascua, una de las cosas que tenían que comer era hierba amarga. No se comía durante una semana, no, solo la primera noche. Y esa es una amargura de la esclavitud. Tenían que sentir la amargura, ¿no? Para luego dejarla el día siguiente. Y aquí después del pecado, el pecado se limpia permanentemente. Nosotros creemos que Dios perdona pecado para siempre, como si no lo hubieras hecho nunca. Entonces nosotros no tenemos que vivir en la vida siempre acordándonos y pensando en nuestros pecados. Jesús perdona completo, como si no hubieras pecado. Pero el momento de arrepentimiento es un momento amargo. Esto no es algo vale, no pasa nada. No, eso es amargo. Tienes que sentirlo. Y ellos sintieron en ese momento la amargura bebiendo. Vale, es una consecuencia. Luego, bueno, vimos que había muchas consecuencias más después de todo eso, pero habían personas que no se arrepintieron, ¿no? Entonces, la mayoría ahora se sintieron mal. Ahora, cuando se vieron en una luz correcta qué habían hecho, se sintieron mal, se arrepintieron y tenían la segunda oportunidad. Pero algunas personas no, se quedaron firmes en no, lo hemos hecho bien. Entonces, firmes en la rebeldía, a pesar de toda señal que le dice obviamente que han pecado, ¿no? Y a ellos no fue perdonado. Ellos no recibieron segunda oportunidad. Y eso es una cosa que no nos gusta leer, es difícil entenderlo y luchamos con ese versículo, ¿no? Todos.
Pero ¿qué pasa? Ahora Moisés preguntó, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Se juntaron los hijos de Leví. Y ahora él ha dicho, pues que van a tomar la espada, eran hombres de guerra, que van a castigar, matar los que no se habían arrepentido, los que eran firmes en la rebeldía. Y dice que aquí no tenían que tener como favoritismo, ¿no? Vale, pues él no conozco, está bien, le castigo, le mato, pero mira, este es mi amigo. Entonces dicen, no, a pesar de amigo, primo, hermano, todos, si están en ese grupo. Y al final mataron, sí. Dice que cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 de 600,000, hablamos de menos de 1%, ¿no? Mitad. Pero sí, una gran parte de los rebeldes en aquel momento sí que fueron matados, sí que murieron en el mismo día. Y luego, después de eso, pues del resto del pueblo, que también habían cometido el pecado, Moisés oró por ellos, porque para ellos todavía había oportunidad, ¿no? Entonces él oró por ellos, que perdones su pecado. No sé si podemos ya llegar a ese punto ahora. Sí. Es que Moisés está en esa oración, Moisés dice, si no vas a perdonar su pecado, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Eso es una intercesión de Moisés que, no sé, es que en la Biblia solo la encontramos en el caso de Jesús, obviamente, porque Jesús, sin haber hecho ningún pecado, estaba dispuesto a morir por los pecados de los demás. Entonces, el ejemplo más elevado es Jesús. Pero luego podemos ver Moisés y Pablo. Sí. Hay un versículo donde Pablo dice, ¿no?, que también está dispuesto a ser condenado mejor que perder al pueblo que ama tanto, ¿no? Creo que son los únicos ejemplos en la Biblia que podemos ver. Y Moisés está dispuesto a perder, incluso dice aquí, la vida eterna. Pero Jehová le dice, no funcionan las cosas así, ¿no? Y dice, el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y pues Jehová hirió el pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón, pero bueno, se recuperaron de esta tragedia. Sí, una tragedia, pero que como mencionaste tú, es importante entender que habían 3 grupos de personas. Correcto. Sí, Sí. estaban los que no habían pecado de ningún modo. ¿Seguro? Creo que mencionan a los levitas, por ejemplo, que no habían caído en pecado. Luego estaban los indecisos, porque habían a lo mejor personas que, a lo mejor por falta de conocimiento, que por falta de, eh, sí, crecimiento espiritual, simplemente se habían llevado por la multitud. Y creo que el proceso de amargura que han sufrido y que has mencionado me parece fascinante. Es decir, ese arrepentimiento que ellos se han dado cuenta que lo he hecho mal. Y si tú y yo podemos también sufrirlo, es decir, reconocer, Dios, lo he hecho mal, he cometido un error, perdóname por esto. Pero luego los que realmente habían sufrido la consecuencia de la muerte son gente que ellos desde un inicio sabían que lo que hacían era mal, pero a ellos les daba igual, es decir, para ellos estaba bien, Sí. que después de ese proceso de amargura no habían sentido ningún tipo de remordimiento. Correcto. Ellos eran totalmente conscientes de lo que estaban haciendo. Sí, bueno, es un gran tema, ¿no?, para entrar, pero sí, nosotros entendemos que si alguien está pecando voluntariamente, muy convencido del pecado, pero no con un propósito, Sí, con una voluntad. Dice que para eso no hay perdón, y eso es la diferencia. Entonces, eso es para distinguir los grupos. Y que además vemos, de hecho en los episodios anteriores también, Dios nunca manda un castigo si primeramente no avisa, si primeramente no amonesta, si no llama la atención. No mandó las plagas sin antes ser avisado el faraón. Entonces, aquí vemos más de lo mismo. No había matado a aquellos que estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto sin antes avisarle. Entonces, Sí. Dios nunca manda un castigo o nunca manda las consecuencias sin antes avisarnos y darnos la oportunidad de arrepentirnos. Pues sí, y eso es una historia. Entonces hablamos de la historia de dentro de 2 meses. En este libro de Egipto pasó esto, un gran caso de la rebeldía. Sí. Pero eso siguió pasando durante sus 40 años en el desierto. Y el siguiente evento interesante a saltar ahora, eso pasó, es importante poner, ¿no?, en la línea de la historia, de la cronológica. Ya pasó más de un año, ¿vale? 1 año, 2 meses, digamos, más o menos. Y ya pasaron el Sinaí,
la península, ¿no? Ahora entraron en el desierto de Parán. De Parán. Están en el desierto de Parán. Ya están debajo ¿no? En el sur de la tierra prometida. Y se acercaron ahí y están a punto de entrar. Entonces, ¿cuánto debería haber durado el viaje? Un año y medio, ¿no? Hasta entrar ahí. Entonces, no sería un viaje tan largo como nosotros lo pensamos ahora. Es un poco más de un año para desplazar un pueblo de 2 millones de personas, ¿no? Y ahora están ahí. Y bueno, creo que podemos saltar a números, el libro de Números, el capítulo 13. Y ahora Jehová habló a Moisés, diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a sus hijos de Israel. ¿Vale? Entonces, las palabras exactas que aquí Moisés ha escrito, que ha escuchado de Dios, es que Dios le dijo, envía a los hombres que vayan ahí a reconocer la tierra donde van a vivir, la cual yo doy a los hijos de Israel. Entonces, esa pregunta, si se puede o no se puede, o cómo se puede, ya está respondida. Sí. Ya dice, la cual yo doy, eso está. Y ahora, pues, la instrucción es de cada tribu, de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y pues, bueno, aquí estamos en el desierto de Parán, y se mandan los príncipes, las personas destacadas, ¿no? Los 12 espías, ¿no? Claro, para hacer ese reconocimiento, ¿no? Realmente entiendo yo que para ver qué es lo que hay en esa tierra, para allá, porque claro, ellos tenían la promesa de que les iba a llevar a un lugar donde corre miel, leche y miel, ¿no? Sí, eso era La promesa, pero no lo habían visto, entonces ellos querían verlo con sus propios ojos. Entonces ellos hacen este viaje que tenemos que entender que no es únicamente 1 o 2 días, es decir, dicen que siguieron viajando durante bastante tiempo, pero que finalmente regresan. Y vemos una contraposición, una diferencia de carácter entre unos y otros. Pues, a ver, ellos pasaron 40 días, ¿no? 40 días. 40 días pasaron ahí investigando la tierra de Canaán. Y aquí tenemos incluso los nombres de todos los 12 espías. Se sabe cómo se llamaban, cómo se llamaba su padre, de todos. Yo quiero destacar 2, obviamente. De los demás 10 no vamos a hablar tanto por nombre. Dice de la tribu de Judá, ¿vale? Entonces Judá, una tribu muy importante, porque nosotros sabemos que Jesús proviene de esa tribu luego. De la tribu de Judá, Caleb, ¿no? Es uno de las personas interesantes. Y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Oseas? ¿Quién es Oseas? ¿Quién es Oseas? Pues tenemos la respuesta en el versículo 16. Sí. Dice, a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Vale. Entonces el otro es Josué. Pero ¿por qué Oseas? ¿Por qué Josué? ¿Por qué el cambio de nombre aquí? ¿Por qué Moisés le cambia el nombre? Pues eso es interesante para mencionar, ¿no? En español no es tan obvio. No es tan obvio que Oseas es la segunda parte del nombre Josué. No es nada obvio, ¿vale? Pero lo es. Oseas o Joshea, ¿no? Significa salvación. Sí. Pero cuando añadimos Yehoshua, ¿no? Eso tiene la raíz de Jehová. Entonces, su nombre original era salvación, pero su nombre cambiado es Dios es la salvación. ¿Vale? Y nos imaginamos, bueno, los padres le dieron el nombre salvación, ya sabemos que el pueblo Israel en la esclavitud esperaba la salvación de su esclavitud, y bueno, le pusieron el nombre y es un príncipe, una persona muy destacada, quieren que sea él que traiga la salvación, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de Adán, por ejemplo, que Adán esperaba la promesa de Jesús? Claro. Él esperaba, y él la esperaba de Caín, de que nació Caín, pues a lo mejor es este. Vale, pues parece un poco malo, no es este. Nace Abel, pues a lo mejor es este. Mira, es muy buen chico. Puede ser él que sea el salvador del mundo, ¿no? Desde el primer hasta como iba adelante, él esperaba a Salvador, a Mesías. Pero obviamente no llegó. Y ahora ellos tienen este hijo, pues le llamamos salvación, ¿no? Pero es muy importante aquí, Moisés dice, no, Dios es la salvación. Entonces su nombre cambia y luego es Josué. Jehová es la salvación.
Bien, y eso es importante, lo vamos a mencionar un poco más tarde, otra vez volver a eso. Y bueno, lo que tú preguntaste, pues volvieron con noticias, todos tenían buenas noticias de sí, es muy fructífera la tierra, es muy buena tierra, leche, miel, todo eso, uvas que trajeron, Sí, como tuvieron que caerla 2 personas porque eran... algo enorme, algo tremendo, fructífero, entonces todo bueno, ¿no? Y aquí estaban de acuerdo todos, pero lo que destacaban la mayoría, los 10, era... Mira qué ciudades fortificadas, ¿no? Mira qué pueblo tan fuerte, incluso los hijos de Anac. Ujú. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Pues nos entendemos aquí que son gigantes, Gigantes. gigantes. Hijos de Anac. ¿Qué más sabemos de hijos de Anac, no? Sabemos interesante que realmente son gigantes. Yo otra vez quiero saltar a este Deuteronomio 9, es muy buen capítulo, que aquí después de ya muchos años, 40 años, está Moisés hablando a los que habían sido niños en esta Sí. historia, ¿vale? Hablando a ellos. Y les dice, pues tú has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac, ¿no? Entonces los niños después de 40 años se acuerdan de esa historia, ¿no? Los hijos de Anac son gigantes. Y luego, en Josué, también podemos leer que después de la conquista, ya no había hijos de Anac en el pueblo de Israel, menos, ¿dónde? En Gaza Eso es. y Gat Sí. y Asdod. Pero, ¿y quién viene de Gat? Luego, Goliat, Goliat, eso ¿no? es, sí. No sabemos, pero se supone, ¿no? Porque había hijos de Anac, que Goliat, el gigante que mató a David, que era uno de los descendientes de los hijos de Anac. Y ahora imagínate no un Goliat, imagínate un pueblo de gigantes. Vale. Entonces es tremendo. Y obviamente no podemos juzgar, ¿no? Si estamos en esa posición, es tremendo ver con quién tienes que pelear. Pero lo que pasa aquí es que el enfoque era diferente. Ellos se olvidaron de la promesa de Dios. Dios ha dicho, yo iré delante de vosotros, ¿no? En muchos casos ellos ni siquiera tenían que pelear. Pudiera haber sido el caso aquí, que ellos ni siquiera tendrían que pelear con los hijos de Anac, que alguna cosa hubiera pasado, pero ellos perdieron la fe, ¿no? Y en su resumen, en su reporte, lo que dieron a Moisés y a todo el pueblo, pues todo el enfoque era nosotros, nosotros somos pequeños, nosotros somos débiles, nosotros somos como langostas, nosotros somos así, nosotros no podemos, nosotros. Entonces el enfoque es en nosotros. ¿Y cuántas veces los cristianos somos iguales, no? Nosotros, yo no puedo, yo. Me enfoco en el yo. Pero la diferencia de Caleb, ¿no? El fiel Caleb, que su nombre también lo dice, de todo el corazón, ¿no? El Caleb y Josué, su historia no fue nosotros. La respuesta no fue nosotros sí que somos más fuertes, no. Su respuesta era diferente. Ellos dijeron Jehová, 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 Jehová. ¿Vale? Entonces la forma de hablar, eso es la diferencia. Nosotros, o Jehová, Jehová, Jehová. Eso es la diferencia. Y ellos dicen, pues si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará, Él. Entonces es la tierra de gran manera buena, Él irá con nosotros, no temáis. Entonces llegó al punto de que ellos estaban entonces tan fuertes en su fe que los demás querían que matarlos a ellos, Sí, sí. ¿no? Bueno, eso es lo que pasa. Vaya reacción la del pueblo, ¿no? Porque eh, vemos esta diferencia, ¿no? Me ha parecido interesante lo que mencionas, el poner yo por delante o poner a Jehová por delante. Sí, Entonces, simplemente eh, poner a alguien de prioridad, a uno o a otro, cambia luego el mensaje, la forma en la cual llegas a las personas e incluso tu propia confianza se ve debilitada. sí. Entonces, poner al yo, claro, es que naturalmente una persona que mide al mejor de medias, ¿cuánto? Unos 70, unos 80, ir frente al pueblo de Anak, que ¿Quién sabe cuántos? claro que es natural y Dios sea consciente de eso, pero poner a Jehová como portaestandartes, poner a Jehová como bandera, entonces allí no había ningún tipo de problema. Pero lo ves en las iglesias, ¿no? Nosotros somos así. Cuando ves el pesimismo, ¿no? ¿Qué podemos nosotros? ¿Qué podemos con los, no,
ni tenemos recursos, ni tenemos ni gente, pocos en número. Cada vez que hablamos así, con ese pesimismo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Míranos cómo somos. Mira cómo somos, ¿no? Ese pesimismo, pues, no es nada nuevo, es algo natural, sí, como tú lo dijiste. Pero eso refleja nuestra falta de fe. Dios no necesita números, Dios no necesita recursos, suya es toda la tierra, ¿no? Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice en Romanos 8. Entonces, nosotros nunca podemos quejarnos de falta de recursos o nuestra debilidad, solo falta de fe. Eso sí que podemos quejarnos, ¿no? Porque tenemos falta de fe. Y por eso esta historia es muy relevante, ¿no? Si hablamos de nosotros, como el pueblo, como la iglesia cristiana, ¿cuántas veces estamos enfocados en nosotros? Nosotros. Esto no lleva a nada bueno, ¿no? Y también en la relación, si hablo yo, pensando en mi forma de vivir, en mi carácter, ¿cómo voy a ser salvo yo? Pues imposible, ¿no? Pero si el enfoque es en el yo, si el enfoque está en Jesús, ¿cómo puedo ser perdido? Claro. ¿No? Sí, Eso es claro. si pienso en mí, ¿cómo puedo ser salvo? Pero si pienso en Jesús, ¿cómo puedo ser perdido? Claro. Esa es la lección, ¿no? Que cambia cuando cambiamos el enfoque. Y bueno, esos dos sí que tenían el otro enfoque, ellos tenían esa plena fe, todo el corazón, Caleb, ¿no? Su nombre dice todo el corazón. Estaban ahí y ¿qué pasa aquí? Otra vez, intercesión de Moisés. Sí. Otra vez, se repite la misma historia. Jehová le dijo a Moisés, pues yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Versículo 12. Números 14, 12. Ahora se destaca un pueblo más grande y más fuerte que ellos. ¡Wow! El orgullo humano, ¿no? Yo, el pueblo de Moisés, no pueblo de Israel. Otra vez. Pero Moisés no lo quiere. Moisés no vino aquí para su gloria, él está aquí para la gloria de Dios. Y aquí en continuación, él siempre, en su oración intercesaria, él siempre piensa en qué van a decir los demás de ti, de Dios, quien los ha sacado y no los ha llevado hasta el final. Entonces, ¿qué van a pensar en Dios? El enfoque de Moisés está en la gloria de Dios, no en la suya, ¿no? Entonces, esta propuesta de tener un pueblo tuyo no le importa a Moisés. Y otra vez está aferrándose a la promesa. Saltamos el versículo 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, ¿no? Como lo hablaste diciendo, promesa, 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 promesa. Moisés se acuerda de las promesas. Entonces que sea magnificado el poder del Señor. Y bueno, y otra vez termina la historia. 1 año, 2 meses después de salida de Egipto, están ahí. Esos 10 mueren, ¿vale? De una plaga, porque son los que dirigían el resto del pueblo en la rebeldía abierta, que incluso querían matar a los fieles, ¿no? Los 2 fieles quieren matarlos, no ignorar, matar. Persecución. Sí. Aquí hablamos de la persecución dentro de la iglesia. Entonces ellos al final terminan con una plaga y pues los demás, bueno, solo para dar un resumen, los demás no mueren, pero se quedan viviendo en el desierto. Sí. Aquí viene el año por un día. 40 días estaban ahí, 40 años vais a vivir en el desierto. Falta 39 años más. Eso es algo muy importante de mencionar, que ellos mismos dicen, ojalá muramos en el desierto antes de entrar en la... Sí. Porque en ese afán, ¿no? de protestar, de murmurar contra Dios. Y Dios dice, en ese momento, quería matarlos ya a todos. Y nuevamente interviene Moisés y pide clemencia al Señor. Y Dios dice, vale, no les va a matar ahora, pero van a morir en el desierto. Les voy a cumplir esa promesa. Y es lo que dicen. De hecho, si leemos luego el pasaje en la Biblia, dice que lo que hace es mandarles de nuevo para el Mar Rojo. Es decir, vuelven a empezar el camino. Dando vueltas. Es interesante. Y aquí quiero hacerle otra vez una pregunta a vuestros oyentes. ¿Qué significa que Moisés esté siempre intercediendo por el pueblo? ¿Qué demuestra este deseo de Moisés siempre de interceder por el pueblo y no dejarlo morir? Acerca de su carácter, qué es lo que demuestra acerca de la personalidad de Moisés y sobre todo acerca de lo que ha entendido como su misión aquí, como líder del pueblo de Israel. Dejadlo en los comentarios y esperamos poder escucharos acerca de esto.
Sí, pues eso es interesante. Moisés en ese caso también simboliza o señala hacia Jesús Sí. como intercesor. Y aquí es muy importante entender, es complicado, ¿no? Ujú. El tema, pero yo no creo que Moisés sea la persona que convence a Dios, ¿no? Entonces Dios es misericordioso. Dios sabe el futuro, ya antes de que pase todo. Él está fuera del tiempo en el cual nosotros estamos. Pero lo que pasa aquí es, en primer lugar, es para Moisés, ¿no? Moisés está en una situación, en una prueba de ver cómo va a actuar, Ujú. ¿no? Y Moisés brilla, de Sí. alguna forma, él brilla en su carácter puro de querer glorificar a Dios. Sí. Y bueno, eso ha sido experiencia y como consecuencia, durante esos 40 años, sea por causas naturales, por las serpientes que luego vinieron, lo que sea, Ujú. pero todos los adultos que estaban ahí, que salieron del Egipto, dice que murieron en el desierto, Ujú. menos Caleb y Y Josué, Oseas, llamado Josué, ¿no? Entonces ellos sí que sobrevivieron esos 40 años y Ujú. bastante más luego. Y bueno, pasan 40 años. Sí. Ahora ya terminamos los 40 años de la historia. Podemos saltar esto en capítulo 20 de Números, ¿no? Y ahora es tercera historia. Los hijos de Israel llegaron, toda la congregación, al desierto de Sin, Ujú. al lado de Parán. Están ahí en la misma parte al sur de la tierra de Canaán. Y ahora el pueblo de Israel son los que antes habían sido niños. Sí. Sí. Ellos son ahora adultos, hombres de guerra. Y los que antes han sido adultos, pues ya no hay, ya no están. Es nueva generación. Pero el lugar se repite. El lugar se repite y el comportamiento se Se repite repite. también. Sí, sí. Entonces, en este mes están acampando en el pueblo de Cades. Ujú. Muere aquí, dice María, fue sepultada ahí. Y luego el pueblo hablaba contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y bueno, otra vez hablamos de una reacción natural, ¿no? Es muy fácil entender. Tienen sed. Hablamos de un pueblo donde no sabes cómo lo vas a solucionar. Sí. No puedes excavar pozos para 2 millones de personas. Entonces, Ujú. ¿qué van a hacer? Y es natural, pero también lo que se ve es que no tienen esa fe, que al final repiten la misma forma de actuar como el pueblo y se quejan, Ujú. ¿no? Y atacan a los líderes, a la dirección, a Moisés, todo eso. ¿Por qué hicisteis venir la congregación aquí? Para que muramos aquí nosotros y todo esto. Y bueno, Moisés y Aarón otra vez fueron delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué hacemos? ¿No? Tampoco tienen solución, pero ahora ellos, cuando tienen falta de solución humana, pues se postran delante de Jehová. Eso es su reacción. La reacción de la mayoría es murmurar, quejarse. Entonces, la reacción de esas personas fieles es orar. También están desesperados. No tenemos solución, pero vamos a orar a Dios. Ujú. Siempre mantienen esa fe. Y Jehová habló a Moisés diciendo, bueno, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, a la piedra, la roca. Es el versículo 8 del capítulo 20 de Números. Ujú. Y ella dará su agua y sacarás agua de la peña. Y él los reunió, pero dice que aquí se puede ver otra vez la parte humana de Moisés, ¿no? También cansado, imagínate. Ya hablamos de hombre de 120 años. Cuando salió tenía 80 años. Sí. Sí. Pero después de 40 años, y como hemos entendido, es una cosa que siempre iba repitiéndose, esa murmuración, Sí. siempre la escucha, ya está cansado. Y dice que en ese cansancio, él dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Y entonces él alzó su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, porque algo similar ya ha pasado hace 39, hace 40 años, de tocar la piedra cuando sale el agua, pero ahora la toca una vez más, 2 veces. Dice que aquí y salió agua. Dios cumplió su promesa. Ujú. Bebieron todos y sus bestias y toda la congregación. Pero ahora podemos ver que Moisés estaba culpable. Entonces él perdió control, Sí. ¿no? Y además él le dijo que no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel.
lo que Moisés siempre hacía, pero justo eso es lo que siempre hacía. Él siempre buscaba glorificar a Dios. En este momento no lo hizo muy bien, ¿vale? Entonces hablamos de personas con experiencia. Tienes 40 años de experiencia glorificando a Dios delante de los que te escuchan, delante de las personas con las cuales pasas tiempo. Pero viene un momento de te cansas, pierdes control y ahora te glorificas a ti mismo. Mira, os daremos agua, ¿no? Son las palabras que ha utilizado y no ha glorificado a Dios en este momento. No, ha perdido la oportunidad de dar gloria a Dios. Lo que Jesús dice, yo siempre he glorificado a mi Padre, siempre en todo. Él nunca se ha glorificado a sí mismo. El Padre le ha glorificado a Jesús, pero Jesús glorificaba al Padre. Eso es la actitud. Y Moisés siempre tenía la misma actitud hasta este momento, ¿vale? Y dice, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y solo un momento quiero explicar un poco esto, porque creo que esto muchas veces no entendemos bien. Moisés fue castigado. Eso fue castigo. Vale, Moisés tiene el anhelo de entrar en la tierra prometida y ahora Dios le va a castigar. Pues no, lo que pasa es lo contrario. No, él murió y fue resucitado y vio algo muchísimo mejor. Entonces, no, Moisés no fue castigado. No es castigo de Moisés. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es una lección importante para el pueblo de Dios. ¿Quién sacó el pueblo de Dios de Israel? Moisés, este hombre. ¿Quién los llevó en la tierra prometida? Moisés, ¿no? Eso habría sido la historia si no hubiera muerto. Sí. ¿No? Este Moisés, desde el principio hasta el final, Moisés nos llevó, pero no fue así. Claro. Dios sacó el pueblo de Egipto, Dios llevó el pueblo ahí. Entonces no pudo estar un hombre ocultando la imagen de Dios, sí, ¿vale? Entonces, en vez de Moisés salió, Josué entró, pero al final Dios es el que está detrás, ¿no? Y por eso tuvo que pasar eso, porque justo en aquel momento Moisés de alguna forma como tomó la gloria a sí mismo, él no podía llevar esa gloria hasta llevar el pueblo a la tierra prometida. Él tenía que ceder el paso a otra persona, a Josué. Porque como él cambió el nombre de Josué, ¿no? Otra vez lo repetimos el concepto. Josué no es Oseas, no es salvación. Jehová es la salvación. Y eso es lo que se puede ver como consecuencia de esta historia. Amén. Qué bonito y no, el mensaje que has transmitido al final, importante entender que si Moisés hubiese entrado es algo que nunca había yo reflexionado y que es así. Si Moisés hubiese entrado, la gente hubiese pensado siempre que fue Moisés. Gloria a Moisés. Gloria a Moisés. Y no era así, no era esa la idea. Moisés no era más que un instrumento en las manos de Dios. Al igual que Josué no era más que un instrumento en las manos de Dios. Y veremos, los diferentes dirigentes del pueblo de Israel no eran más que instrumentos en las manos de Dios. En el Evangelio se ve lo mismo, ¿no? Cuando Pablo está hablando, pues Apolo, Pablo, ¿cuál es mayor? No importa, dejar las personas, ¿no? Dice que uno plantó, otro pues le puso agua y no sé qué, pero Dios es el que lo da a crecer, ¿no? Esa es la lección del Evangelio, es la lección del éxodo de Egipto, es la lección de la Biblia que toda la gloria va a Dios y los seres humanos son solo instrumentos. Eso es, sí, sí. Y bueno, ahora tenemos una nueva sección en nuestros vídeos de cada episodio en los cuales queremos ya ver el mensaje directo, cómo todo esto nos ha afectado a nosotros, cómo nos afecta a nosotros, de qué manera muchas veces podemos caer en la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas en vez de seguir confiando en el Señor. ¿Y cómo crees que esto puede ser un riesgo para nosotros? Pues creo que eso es justo lo que aprendemos al ver esos ejemplos. Los ejemplos nos ayudan, ¿no? Sí. Eso es el beneficio de la historia, porque historia te lleva adentro, te pone cómo actuarías tú, ¿no? Y primer lugar es la actitud. Es la actitud. Si yo tengo la actitud donde Dios existe, pero no solo existe los sábados en la iglesia, Dios existe cada día en mi vida. Entonces es la actitud de si Dios es parte de mi vida o no es parte de mi vida. Si mi enfoque es yo, mi iglesia, o si el enfoque es Dios. Es una pregunta. Luego la segunda pregunta es la pregunta de la fe, ¿no? Si tenemos la fe de que Dios va a hacer lo que Él ha dicho, si nos aferramos a sus promesas. Las promesas son importantes de la Biblia y tenemos que siempre ir aprendiendo las promesas de memoria, porque ¿cómo vamos a orar si no conocemos las promesas? Claro. ¿A qué oras si no sabes la promesa, no? La promesa es un ingrediente
crítico de la oración. Sí. ¿Vale? Y lo último es, creo, la lección de la humildad y el orgullo, ¿no? Las personas pequeñas en esta historia, digamos, que no tenían un papel importante, tenían mucho orgullo. Pero el Moisés, que estaba delante de todo el pueblo, tenía nada de orgullo. Él tenía una humildad completa. Y entonces esa actitud, si hablamos de fe, de la conciencia, de la humildad, es lo que nos puede llevar a un éxito en la vida religiosa. Muchas gracias, Oswin, de verdad, tanto por las palabras, por habernos ayudado a entender este capítulo y sobre todo por este mensaje final que nos has dejado, la importancia de tener humildad, de conocer las promesas y sobre todo poner siempre a Dios en primer plano y que nosotros dejarnos únicamente como instrumentos en sus manos. Por lo que gracias nuevamente por la colaboración, que Dios te bendiga y esperamos tenerte nuevamente. Gracias igualmente a ti. Gracias. Estimados oyentes, es así. Es muchas veces situaciones de desesperación nos puede llevar a pecar. Situaciones en las cuales lo que hacemos es poner nuestras propias fuerzas como ingrediente principal, cuando no debe ser así para nada. Debemos entender que cuando confiamos completamente en el Señor es cuando más éxito vamos a tener. Y sobre todo, tenemos que orar para que sea Dios el guía de nuestras vidas. Gracias nuevamente por el tiempo que nos habéis dedicado para escuchar este episodio y os invitamos a poder seguir nuestro próximo, que será la semana que viene. Buenas noches.